Buenos días. Tengo la versión antigua del PowerPoint. Lo escuchaba Alejandro y es interesante compararnos como distintas industrias, distintos enfoques, muy exitosos como todos los casos que escuchamos, pueden ser tan distintos y tan complementarios. Hablaba de una compañía que le gustan los activos físicos, ¿sí? Y que eso es parte importante de la operación. Yo estoy en una compañía y en una industria en general que tiene alergia a los activos físicos, ¿sí? No tenemos nada, ¿sí? No tenemos un edificio, no contratamos servicios. En el mundo tenemos 370.000 personas. En Argentina tenemos 7.600 profesionales, ¿sí? Creo que es la compañía más grande en términos de personal profesional. Somos el primer exportador de servicios de la Argentina y no tenemos un edificio, no tenemos casi un escritorio. Tenemos lo que es el centro del futuro, que es el talento de la gente. Y sobre eso voy a dar vuelta y voy a tratar de... Mi trabajo principal es presidir esta organización para Latinoamérica, pero mi hobby es el campo. Yo tengo una pequeña explotación en Suipacha, pero voy a tratar de hacer algunos puentes, que de eso se trata. Creo que tenemos que esforzarnos en armar puentes que nos permitan construir. Primer tema que me parece importante, escuchamos todo el tiempo cambio, tecnología, son palabras que repetimos y de tanto repetirlas no significan nada, son ruido de fondo. Y es un ruido de fondo peligroso. Lo que pasa con los ruidos de fondo es que a veces nos esconden las cosas que nos van a cambiar la vida en serio, de tanto escucharlos repetidos. Y mi visión y un poco lo que quiero transmitir en esta charla es que este ruido de fondo es un ruido de fondo serio en términos de oportunidades y en términos de peligros, ¿sí? Voy a tomar un gráfico que es el último gráfico de empleo de Estados Unidos. No tomo el de Argentina, que lo estamos tratando de reconstruir porque las estadísticas están medio en el hospital, pero tomo el de Estados Unidos y con la convicción de que la Argentina es parecida. Y divide el empleo actual de los Estados Unidos en 4 categorías, ¿sí? Primera categoría, empleo industrial, rutinario, es el clásico, lo que constituyó la gran clase media americana y argentina probablemente en mucho tiempo. Segunda categoría, con un comportamiento similar, es el empleo cognitivo, ¿sí? Pero rutinario, el administrativo que cargaba facturas, ¿sí? Uno ve esas dos curvas desde el año 1980, o sea, 30 años para atrás, esas dos están en un leve decrecimiento continuo, ¿sí? Una tercera categoría que es el empleo manual no rutinario, ¿sí? Que es el peluquero, la manicura, la enfermera, ¿sí? Y ese está en crecimiento vegetativo, crece con la población. Y un cuarto, que es el cisne negro, que creo que pocos vieron venir, pero que es un enorme cisne negro, que es el empleo del conocimiento. Y yo les hablo de empleo del conocimiento y todos lo asociarán con 4 chicos en el garage inventando un nuevo app. Entonces dirían, muy bonito, suena bien, pero no es material. Bueno, el empleo del conocimiento hoy en Estados Unidos suma más que el empleo industrial y el empleo cognitivo rutinario juntos, ¿sí? Y tiene tasa de crecimiento de 4 veces más. O sea, estamos viviendo, esto no es una proyección, no les estoy contando el futuro, estoy contándoles el presente. Estamos viviendo en una sociedad donde el único generador material de empleo es el conocimiento. Y los otros empleos, ¿sí? El industrial, lo que en nuestra cabeza aparece como fuente de empleo, un industrial, un administrativo, un vendedor, están en caída, ¿sí? Y no caída porcentual, caída absoluta. Y la revolución tecnológica de esta que nos hace el ruido del fondo todavía no empezó. Entonces, creo que escuchaba el panel anterior hablar mucho del proyecto país y del tricentenario. Si en los próximos 20 años no nos despertamos, nos sacamos el ruido de fondo de encima y entendemos esto en profundidad, y eso vale para la agroindustria y vale para todo el resto, vamos a terminar muy mal en términos sociales. Acá el riesgo es la brecha social que genera todo esto si no lo entendemos a tiempo. Tomando un ejemplito, que es la industria del conocimiento, y creo que hay cosas replicables para otras industrias. El ejemplo particular de Accenture, yo era socio en el año 2001, en medio cuando los bancos, ahí nos empezamos a sacar la corbata, ¿no? Porque no podíamos ir en corbata a trabajar cuando la gente le golpeaba a los bancos. Y obviamente éramos 800 personas en ese momento en Argentina. Y teníamos que decidir qué hacíamos, porque los clientes no es que se atrasaban con los pagos, los clientes desaparecían, ¿sí?
Y tomamos la decisión de entender que el futuro era un futuro de talento y llamamos a nuestros muchachos del norte para decir que por un año íbamos a necesitar que nos den plata para pagar los sueldos, porque estaba complicada la cosa. Y por supuesto, después de convencerlos un rato, tuvimos una actitud comprensiva y la verdad que fue mucho menos que un año, porque en 6 meses habíamos dado vuelta a la situación y empezábamos a estar bien. Pero quizá el mensaje para otras industrias es preservamos el talento. Las 800 personas se quedaron cuando otros hacían distinto. Y hoy en día estamos llegando a los 8.000, ¿sí? O sea, no hubiéramos podido crecer lo que crecimos si no hubiéramos mantenido esa columna vertebral del talento que pudimos mantener en ese momento. Y eso creo que vale hoy en día cada vez más para cualquier industria. O sea, no podríamos tener 8.000 profesionales hoy si no hubiéramos sido leales a esos 800 que estaban en ese momento, entendiendo que en una mala circunstancia había que aguantar y es parte de nuestro negocio y creo que cada vez más de cualquier negocio el conocimiento que se acumula en la gente. Mariano Mayer comentó algo de un estudio del trabajo del futuro y creo que es importante pasarlo rápidamente en algunas características que encontramos. Tomamos como base el estudio de Oxford, ¿sí? Que se hizo, que muchos habrán visto, de los empleos del futuro, pero lo que hicimos fue pasarlo por la matriz de empleo argentina. Tomamos la matriz de empleo oficial argentina, pasamos por la matriz, aquellos empleos que iban a crecer y cuáles no, tomamos la opinión de varias docenas de expertos priorizando aquellos empleos que tenían potencial y sacamos algunas conclusiones comunes a lo que pasa en el mundo y algunas un poquito locales. Primera conclusión importante, lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es por un lado, como todos esperarán, parte del empleo que va a tener una dinámica enorme. De hecho, el desempleo de ingenieros en la Argentina debe ser de los pocos casos de desempleo negativo. O sea, hoy hay continuamente más demanda que posibilidad de ofrecerlo. A chicos que vienen a charlar conmigo para un poco de coaching les digo, si tenés vocación y te gusta esto es como una apuesta segura, ¿no? O sea, claramente eso no va a cambiar. Entonces, STEM es claramente un área, va a estar sobredemandada por las próximas décadas. Y uno acá el riesgo es hacer un reduccionismo, porque se llevan esta primera parte y dicen, bueno, el futuro es de los científicos y los ingenieros. No. Hay una segunda parte enormemente favorecida, que son las habilidades humanas, ¿sí? Cada vez más va a ser importante, con una población que va a envejecer, los cuidados de la gente más grande. Eso es una habilidad humana, ¿sí? No, nadie ve robots haciéndose cargo de la gente, la empatía es parte de la sobrevida de la gente, ¿no? Es importante para todos. Los peluqueros, digamos, porque esto no es solo gente de alta capacitación. Los peluqueros, o el estilista, como le gusta llamarse al mío, es una persona con la que charlas del partido del viernes y te gusta que te conozca y te salude y sabe cómo te cortás. Que incluso habilidades poco sofisticadas como peluquero, manicuras, cuidados de gente grande, van a seguir existiendo, ¿sí? Y eso es lo que explica la categoría que dije del empleo manual, que sigue creciendo vegetativamente. Ese empleo no está dañado. Fíjense que en los números reales hoy el industrial está perjudicado, ¿sí? El cognitivo rutinario está perjudicado, pero el manual no rutinario sigue creciendo vegetativamente. Entonces, creo que hay que tener cuidado en pensar que esto es solamente las habilidades científicas y sofisticadas. Hay habilidades humanas muy fuertes. Carreras como la psicología, la sociología van a tener un enorme peso en la sociedad, cada vez más, y estamos empezando con un emprendimiento muy grande de lo que es medios digitales y estudios digitales y toda la inteligencia artificial atrás de todo lo que está en un sitio de internet. Sociólogos, psicólogos tienen un valor enorme para entender eso. Entonces, de vuelta, las dos puntas, ¿sí? Habilidades humanas son importantes, los científicos es importante. Tercer punto, que es una tendencia que no se puede parar, que el concepto de trabajo es totalmente flexible. Fíjense cuando a la mañana les pregunta a alguien en su casa ¿dónde vas? Dicen voy a trabajar. El trabajo es un lugar. Casi ni se lo cuestionan. El trabajo va dejando de ser un lugar. El trabajo es una tarea, pero se hace desde muchísimos lados. No se va a trabajar. Trabajas desde tu casa, trabajas desde donde sea, desde el colectivo. Con lo cual el trabajo ubicuo, que es una palabra que se usa mucho en inglés, pero creo que hay que empezar a usarla en español, va a ser la matriz principal del trabajo en el futuro. En el campo es clarísimo. Uno puede trabajar desde cualquier lado y vas a trabajar cada vez más de cualquier lado. Y el último punto, pero creo que es importante, y este lo particularizo muy especial en Argentina cada vez que hablo,
es que la matriz de empleo argentino genera mucho más potencial de crecimiento en los nuevos tipos de trabajo para las mujeres que para los hombres. Todos, no sé si el que ve de vez en cuando The Economist, el año pasado sacó una tapa que se llamaba El sexo débil, y era un hombre agachando la cabeza. Y claramente, si miran los empleos que dije que estaban cayendo, que son los empleos industriales no sofisticados y los empleos cognitivos tampoco sofisticados, tiene una enorme proporción de hombres en la Argentina. Si eso lo juntás con que las principales carreras tienen una tasa de egresados de mujeres de algunas del 60%, que las estadísticas dicen que terminan las carreras en menos tiempo, con calificaciones promedio más altas, lo que tenemos hoy en la Argentina de muy poca representación de las mujeres en los ámbitos de liderazgo empresariales y en general, es un problema enorme para resolver en el marco de lo que viene. Con lo cual esos son 4 temas del futuro del trabajo que tenemos que mirar con mucho cuidado y diseñarlos. Las cosas estas no ocurren solas, tenemos que trabajarlas. Siendo un poquito más al agro, dije que es un mundo de conocimiento. El que va, en mi visión y compartida por muchos expertos, el que va a tener el manejo geopolítico, político y económico del mundo es el que tiene el conocimiento. ¿Sí? No el que tiene las fábricas, cada vez el capital es menos importante. ¿Sí? El conocimiento va a generar eso. Una estadística rápida, si miran la capitalización bursátil de las 10 empresas más importantes en el mundo, 70% de esa capitalización, 70%, es de empresas que no fabrican nada, no tienen activos físicos muchas de ellas. ¿Sí? 70%. ¿Sí? El absurdo de que, digamos, una compañía como Accenture que no tiene activos vale el doble que Ford. ¿Sí? Entonces, es raro para nuestra formación. Bueno, pero eso se está acentuando. Google vale 8 veces Ford. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en el mundo donde el conocimiento tiene mucho más valor económico que los activos físicos o los productos? Tiene que llevarnos a pensar y extender eso al negocio del agro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para apalancar el conocimiento en la transformación que tienen que venir? Y probablemente lo que va a ser el próximo siglo para la Argentina, lo que va a marcar que sea un ciclo ascendente y no un continuo descenso, va a ser cómo en la ola esa del conocimiento capitalizamos los activos que tenemos. Los datos están en el centro de todo. Acá hablaron varios y no voy a ser redundante, en drones, fotos, inteligencia artificial. Todo eso está llegando al punto de singularidad, al punto de inflexión, donde eso pasa a generar resultados concretos. Una anécdota rapidísima. Hace 3 meses estaba en Singularity hablando con el que es el experto número 1 en inteligencia artificial. Y rápidamente la anécdota es que todo el mundo sabe ahora que al ajedrez no hay manera de ganar una máquina, básicamente por fuerza bruta. La máquina es capaz de simular tantas jugadas para adelante que ningún humano puede lograrlo. El juego que era impenetrable a la inteligencia de las computadoras era el Go. El Go tiene muchas más combinaciones posibles que el ajedrez, con lo cual era imposible para cualquier computadora. Tiene 10 a la 100, o sea, 10 con 100 ceros más de alternativas el Go. Eso es más que átomos en el universo, con lo cual no hay ninguna computadora ni en el futuro va a haber que pueda por fuerza bruta ganar al Go. Ahí está la intuición humana, es lo que hace la diferencia. Y entonces Google armó una cosa que se llama AlphaGo, que era un motor de inteligencia artificial no por fuerza bruta, sino que usaba el concepto abstracto de intuición, ¿sí? Donde siempre decíamos las computadoras no pueden. Bueno, empezó a ensayar sobre redes neuronales con eso. Y estaba en esa reunión hace 3 meses y iba a hacer un torneo con el campeón mundial de Go, donde este experto en inteligencia artificial nos dijo, no tiene chances por ahora. Creo que en 5 o 10 años le va a ganar, pero todavía no tiene chances. Al otro día le ganó la inteligencia artificial. Con lo cual, el tema de estar en una curva exponencial que no es intuitiva es algo que tenemos que mirar con cuidado. Y esas cosas, el Watson de IBM, los proyectos de Accenture, el nivel de inversión que hay en inteligencia artificial aplicada a decisiones de todos los días es enorme. Y eso va a entrar en todos los negocios, en particular un negocio que cada vez más será datos intensivos, historias de lluvia, ¿sí? Historia climática, sensores plantados por todos lados. Hoy en día, 2 datos interesantes, en Argentina hay más celulares que cepillos de dientes.
No, todos tienen uno, lo que pasa es que celulares hay más de uno por persona. Y el otro dato interesante, estamos yendo a ver 20 sensores por persona, ¿sí? Todos tenemos, yo tengo el aparatito que me mide los pasos, 20 sensores por persona. El costo del sensor va a llegar a ser cero. Empezar a plantar sensores cada 100 metros cuadrados en el campo que midan humedad, que mida composición del suelo, degradación del suelo, etcétera, etcétera. Cámaras fotográficas que valen cero de alta definición. Entonces vamos a estar inundados esta sala en datos, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial a jugar y donde entran estos AlphaGo o como se llamen a jugar. Eso va a ser una transformación, diría, acá estamos hablando de 20 años, yo creo que antes que 20 años vamos a verlo muy material. Y aquellos que logren capitalizarlos van a hacer una diferencia, el capital va a pasar por ahí. Quizá mi desafío en este punto de inflexión para los próximos 100 años de Argentina es si vamos a ser importadores de esa tecnología, si vamos a importar genética de semillas, si vamos a importar los agroquímicos y después tener todos los líos que tenemos, o vamos a exportarlos, ¿sí? Vamos a hacer un poco como la industria del vino que generó su marca y su diferencia. Creo que el desafío más importante pasa por ese lado. Y para cerrar, algunos temas para pensar. Así como yo estoy en una industria que en este momento tiene exportando, la industria de conocimiento en Argentina exporta 6.500 millones de dólares por año, es la tercera después del complejo sojero y la industria automotriz, con la diferencia que no importa casi nada, porque todo es conocimiento neto, y con lo interesante que la gente al exportar aprende más y vale más, o sea, se recrea su valor con el tiempo. La pregunta es si en el agro no se puede generar una industria del conocimiento. ¿Por qué la explotación de un campo en lo que fuera? En el Mato Grosso hay que hacerlo con gente desde ahí, no puede haber un centro acá que puede manejar los datos, los drones, las lluvias y todo, y estar diseñando eso. ¿Por qué no podemos expandir la frontera agrícola no solo a fuerza de logística más cara, que es un gran problema, pero que va a cambiar con los vehículos que se manejen solo, y eso es una cuestión de 5 a 10 años? ¿Por qué no podemos generar centros de conocimiento que remotamente puedan manejar eso? Yendo contra lo que es una tendencia inevitable de la demografía, es que la gente quiere vivir en ciudades, y esa demografía es difícil de parar. Las ciudades se siguen concentrando. ¿Cómo juntamos las dos cosas? Los jóvenes que quieren vivir en ciudades, pero por ahí quieren trabajar en cosas que agregan valor. Es un gran desafío también para una geografía extensa como la Argentina. Y en definitiva, quizá el desafío final que quiero dejar es por qué no transformamos el campo, aparte de ser una industria generadora de alimento, y como dice también el presidente, pasar del granero al supermercado, ¿por qué no la transformamos en una industria generadora de propiedad intelectual, que vende propiedad intelectual al mundo? Así como Silicon Valley es la base de la tecnología y vive de la propiedad intelectual y de los startups, ¿por qué el campo argentino no puede ser un generador de propiedad intelectual para el mundo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buena síntesis, yo creo, de esta jornada, así que les agradecemos a todos su presencia y damos por finalizada esta actividad, y aquellos que quieran almorzar, estamos invitados ahí. Muchísimas gracias.